Esa es la mesa, bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Quería saber cómo quién estaba a cargo, quién regulaba cuando vos dijiste que los niños están hasta los 4 o 6 años en las cárceles porque es la edad tope en la que pueden llegar a estar ahí. ¿Qué es lo que pasa después? O sea, ellos pondría que no pueden volver a sus casas porque están en Tierra del Fuego, Sí, acá en provincia. Ponele, o sea, ¿qué sucede? van a institutos menores, ¿no? Sí, son muy raros los casos. Por esto que les decía, la mayoría de las mamás están por delitos de pocos años. Por lo tanto, la mamá se va en libertad después de una morigeración de pena o sale y ya sale con su niño. Son muy pocos casos. Por otro lado, la enorme mayoría de los chiquitos que viven ahí tienen su centro de vida en el conurbano bonaerense. La enorme mayoría, es muy raro, aunque sean mamás del interior, son mamás o mamás extranjeras, son de larga residencia en el conurbano bonaerense. Una vez que el niño se va de la cárcel, en la enorme mayoría de los casos durante estos años, se va con la familia o con la persona que designa a la mamá. La mamá no llega a estar penada, entonces es la que designa al cuidador. Casi todos los casos son familiares. En algún caso ha sido alguna compañera de condena o alguna persona que conoció en privación de libertad. Hay muchos voluntarios que van a las cárceles. A veces de las religiones. Las religiones tienden a tener un sistema de madrinazgo o padrinazgo y a veces colaboran ofreciéndole a la mamá llevarse a los niños, pero son muy poquitos los casos, en general con la familia. Sí tuvimos, lamentablemente, este año, y después de muchos años de no tenerlo, un niño que llegó a la edad tope, hubo una intervención adecuada, pero no soy yo por decirlo, pero sí, una intervención adecuada del organismo de niñez, y la decisión fue que el niño estuviera en medida de abrigo en un hogar reconocido y estatal muy cercano a la cárcel. Mientras tanto, el mismo organismo de niñez seguía haciendo ambientales y ratificando a una señora que la mamá había conocido a través de la religión y a través de alguna condena anterior, que terminó siendo la figura de confianza de esta mamá, y hoy ese niñito que estuvo viviendo unos 15 días o 20 días en una medida de abrigo en un hogar, si no me equivoco, ya está viviendo en una familia que está muy cerca de la cárcel y que designó su mamá. Otros años, y sobre todo con las leyes anteriores del patronato, sí, los niños terminaban en instituciones. Sí, también sucede que cuando una mamá cae en privación de libertad, el niño que puede traer para su residencia es el niño menor de 4 años. Entonces, sí sucede que muchas mamás que están privadas de libertad, inclusive antes de la comisión del delito, ya tienen a sus hijos en instituciones y de nombres conocidos, no voy a meter la pata ahora, pero de nombres muy conocidos, donde ya antes de la presurización de esta mamá, los niños estaban en medidas de abrigo. ¿Sobre quién monitorea? En realidad, si el niño va con una familia y con una guarda, el organismo que le corresponde, niñez familia. Pero si el niño no sale ni con abrigo ni con guarda, sino por el mero vínculo de confianza, y no hay necesidad de intervención, con la misma lógica que cualquiera de nosotros, con cualquiera de los niños de nuestra familia, no estamos monitoreados. Sí tienen mucho temor las mamás ese monitoreo, y volviendo a asignación universal por hijo, si bien asignación universal por hijo no establece ningún tipo de ambiental, y yo por eso cuando dice que no establece, es un programa amplísimo de protección, las primeras veces cuando uno iba con el camino de hormiga preguntándole, ¿te hiciste la asignación? ¿Así? Algunas decían que sí, otras que no, dudaban, y en el ataque de sinceramiento que uno logra cuando logra la empatía adecuada, terminaban, no, porque yo no quiero que lo vayan a ver a mi hijo. ¿Cuál era el temor? El temor era ambiental, porque muchas mamás no están teniendo a sus hijos con sus familiares directos de sangre, y está el temor del fantasma, que venga el Estado y me quite a mis niños. Porque a muchos
muchas les han quitado en sus comunidades históricamente O a sus ellos niños. mismas han sido institucionalizadas. Sí, muchas mujeres, las personas privadas de libertad, muchas veces, aunque no lo van a decir en la primera o en la segunda entrevista, han pasado por instituciones en la niñez. Muchísimos han pasado por instituciones en la niñez. Probablemente el organismo de corte penal desde los 14 años y antes de corte asistencial, ¿no? Pero no es el tema de hoy, pero sí, y muchos tienen temor a las medidas de abrigo, Hay una anécdota que yo por ahí la conté a ya contigo, Redenta. Pero nosotros no acusamos. Pero ustedes no con vos. acusaron conmigo. No, yo trabajaba en Lanús, en el área de infancia, ¿no? Con los servicios locales. Y una vez, no me acuerdo en qué caso, yo dije, bueno, de última podemos mandar la camioneta del municipio. Y una abogada me dice, una abogada vieja, como decir, me dice, vos estás loca, me dice, entraba la camioneta, y ella me contó cómo era su experiencia como abogada antes de la reforma, ¿no? Entraba la camioneta y todos metían los niñitos adentro, porque no sabías qué pibe se llevaba. Eso grafica el miedo Sí, a que se te lleve es que pibe, Lo digamos. que pasa es que vos lo que no hablaste fue de la ley del patronato, que claramente, ¿no es Sí. cierto?, sacaba a los niños del hogar Sí, y los metían en y instituciones. escapándome del rol del programa de General Servicio Penitenciario y poniéndome más en la piel de Verónica Bozo, la enorme mayoría de las personas que vos tenés prisionizadas, Claro, la única pata del Estado que conocieron es la pata punitiva. Claro. Es decir, no hay cárceles buenas, y yo lo voy a decir hasta el hartazgo, pero el grado de personas hombres y mujeres, pero voy a hablar de las mujeres, que no tienen la escuela primaria completa, siendo muchachas de 20 años, cuando ya hace rato que tenemos escuelas públicas para todo, y en el conurbano, no estamos hablando del medio del campo, estamos hablando del conurbano. Y mujeres de 40 y 50 que están en estado de analfabetismo, evidentemente el estado que conocieron es el estado punitivo, no conocieron al otro estado. Sin documento. ¿Sí? El estado sanitario previo a la prisionización, terror, por falta de acceso o por falta de capital cultural para el acceso. Eso creo que va a ser un asunto que tiene que ver con el trabajo de ustedes cuando estén trabajando en terreno. No alcanza con tener una unidad sanitaria a 2 cuadras para que todas las familias tengan niños con esquema vacunatorio completo. Hay otras limitaciones, hay otras barreras culturales que si uno se pone en un sentido como un ramplón y de clase media, decís, mira que descuida de Isabel, no va a vacunar a los chicos. Pero hay otras cosas a saludar ahí. Es decir, no alcanza con que esté a 2 cuadras, es imprescindible, es necesario. Pero para algunos sectores sociales excluidos todavía eso no alcanza. Por ejemplo, y no lo digo culpabilizando, por favor, ni al sistema de salud, ni a la misma mujer, mujeres que llegan embarazadas de 5, 6, 8 meses, el primer control sanitario lo hacen en la privación de libertad. Y es un control casi obligatorio porque llega una persona y tiene que ser controlada sanitariamente. Y ahí te dice, ay, sí, ahora me hice la ecografía. Es la primera ecografía que estás por tener. Y bueno, de estos casos muchos. Y esto es previo a la prisionización. Esto no tiene que ver con la selección penal, que nosotros como sistema penitenciario somos el último segmento del sistema penal. Nosotros no somos quienes seleccionamos a nuestros clientes, por decir así. Hay otros 2 segmentos anteriores. Nosotros los recibimos, hablando cruelmente en lo noventista del cliente del sistema. Todos recibimos al cliente del sistema. Nosotros no somos quienes seleccionamos. Yo quería consultar por ahí a las dos. Pensaba en esto cuando te hablaba de que a veces se negaba una prisión domiciliaria a una mamá porque no había electricidad ni teléfono fijo para una pulsera. ¿Qué sucede en el caso de que, digamos, el informe sale negativo y el juez recibe ese informe y niega la prisión domiciliaria?
mucho más articuladas estas cuestiones. Lo que nos sucede en el Estado es que tenemos nuestra área de incumbencia. Desde el servicio penitenciario lo que hacemos muchas veces es motivar, y en eso trabajamos las trabajadoras sociales nuestras, yo no soy trabajadora social, en motivar a la madre para que busque una alternativa dentro de su comunidad. Que busque una alternativa, un ambiental que le dé positivo. Y en algunas ocasiones que, por ejemplo, nada impediría que una asociación reconocida le dé el domicilio. Llamámosle ONG. Claro. ¿Sí? Pero muy raramente es posible encontrar una asociación que dé un domicilio. Termina siendo un familiar. Y en la casa de las mujeres muchas veces una compañera de prisionización de otras causas. Muchas veces son compañeras anteriores de otras causas. ¿Quién hace el ambiental? ¿Una trabajadora social del servicio o del juzgado? No quiero meter mucho la pata. En algunas ocasiones las hacen personal del servicio penitenciario, en otras ocasiones gente del patronato del liberado, a veces se derivan. No quiero meter la pata en esa reglamentación que no manejo fuertemente, pero sí, a veces los jueces piden informes directos del barrio. Cuando vos trabajás en estas cosas, después te das cuenta que tiene que ver mucho en lo territorial, el municipio. El municipio donde es el centro de vida de esta chica, tiene mucho peso, porque viste, la onda que le ponga, la decisión política, hace que pueda o no generarse otras condiciones. Porque la prisión domiciliaria tiene que ser sustentable para esa familia. Porque uno lo que tiene que pensar es que esa mujer con su niño o esa mujer que va a ir a vivir ahí no va a poder salir de ese ámbito domiciliario. Por lo tanto, tiene que tener mínimamente garantizado el sustento, la comunicación con el exterior. Por eso, no es que la fría letra de la ley dice, si sos de clase media sí, si sos pobre no. Pero las condiciones terminan marcando esto, porque probablemente si esa persona se aproxima a clase media, también todos sus parientes se aproximen a clase media y alguien le va a prestar una pieza en una casa. Sí, igual ahí digamos, vamos a estar todas de acuerdo con esto de que la ley debería ser justa, en todo caso, para todas las madres, para todas las mujeres, y en todo caso el Estado propiciar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que una mamá que no tenga determinadas cosas, ¿no es cierto?, poder tener... En relación con lo territorial, sí hay municipios que han dado signos de que estas viviendas sociales porque es lo que se le acercan. Sí, han dado signos. Sí, lo que también parte del agradecimiento de venir acá y ser el interés personal de Isabel por trabajar con las mujeres es sacarlas de la invisibilidad. Esta invisibilidad también es estadística. Estamos hablando de 15.600.000 habitantes que somos. Estamos hablando de 1.200 mujeres, de 80 chicos. Si vos lo abordás estadísticamente, eso podría hasta tomarse como discriminación, discriminación positiva también, porque son pocas, pero así se invisibilizan también en los territorios, ¿viste? porque es en difícil eso la vuelta. nosotros Era difícil la vuelta al barrio con el estigma, ¿no? De salir. Es difícil para los pibes que salen detenidos, como mi tema, pero también para las mamás también. Cuando vuelven al barrio no es solamente esto que relatabas vos. Y además poder volver al mismo barrio. El barrio es muy volver a la misma iglesia, volver al mismo almacén, como todos saben que la mayor 6 de cada 10 mujeres están por el pequeño tráfico de drogas. Y no todos los lugares de residencia son receptivos. No todos los lugares de residencia
sea, son receptivos para estas mujeres. Algunas inclusive ya lo reconocen por sí mismas, dicen yo al lugar donde vivía yo no puedo volver. Quería preguntarle, por ejemplo, si bien cuando hay relaciones conflictivas con la familia, esto de que la familia no quiere que vuelva por no hacerse cargo, por miedo, por prejuicios tal vez. Yo creo que por desvínculo, porque eso tiene que ver con el lugar de la mujer en la sociedad. Si se tiene que retirar, bueno, muchas gracias. La enorme mayoría de las mujeres que están privadas de libertad eran cabezas de familia. Eran mamás y cabeza de familia. Y además, sostén de hogar. La infracción a la ley, el delito claramente como acción, se me fue la acción antijurídica tipificada que genera daño a terceros. Eso que hacían, esa acción tipificada antijurídica con daño a terceros, era para sostener la familia, era para sostener a los hijos. Se retiran como sostén económico familiar, y de pronto la familia, por un lado, se desperdigan los hijos, y por otro lado, la familia no las asiste, como anteriormente tampoco las asistía económicamente. A diferencia de eso, yo me permito especular que los varones siguen siendo asistidos, y en muchos casos, no solo no eran cabeza de familia, o no eran sostén económico de la familia con el delito. En eso, entonces, la familia desaparece, es decir, ellas mismas desde la prisión siguen sosteniendo a la familia con pequeños encargos, pequeños trabajos, siguen siendo sostén y en muchos casos sostén afectivo de esas familias que desaparecieron y las invisibilizaron. Un caso que a nosotros un estilo de trabajo que a nosotros nos hizo que mucha gente cambiara la cabeza, es cuando veníamos detectando que las mujeres privadas de libertad pedían una suerte de asesoramiento de qué se hace ante violencia familiar. Pero caramba, vos hoy estás presa, hoy no hay un esposo que te someta a violencia familiar, por lo menos no la violencia física, ¿no? Estas mujeres estaban asesorando a las hijas y sobrinas que eventualmente hablaban por teléfono y que eventualmente venían a la visita. Y empezamos a desplegar acciones de concientización de violencia de género para estas mujeres que seguían siendo, seguían teniendo rol en la familia sin estar con la familia directamente. Esas familias muchas veces ellas vuelven a tomar en cuenta cuando están afuera de vuelta. Una sola cosita. Sí. Yo en realidad quería ir a la pregunta concreta de si se dan relaciones conflictivas cuando alguien de la familia no está de acuerdo que el chico esté ahí adentro, si lo reclaman, si hay alguien de la familia que reclama al niño. Mirá, a nosotros nos llega cuando se judicializa o en algún caso cuando una mamá va y pide asesoramiento a alguien, en este caso el Consejo Asistido, que es el gran gabinete que trabaja en la 33 y hace muchos años y muy bien. Sí ha pasado que las familias, como haría cualquiera de nosotros, cuando duda de la potencialidad de crianza de un niño por otra parte de la familia, van a los organismos de niñez o a juzgados de familia y a través de ahí lo judicializan y ahí tomamos noticia nosotros. Son muy pocos los casos, porque como también son comunidades que no confían en la justicia, no van. Este año tuvimos una cosa muy particular y hablando de intervenciones fallidas. Si algo es embromado en lugares de mucha carencia económica y social, es la intervención, no intervención buena, pero una intervención fallida puede hacer estragos. Un papá, sin que nadie tuviera demasiada noticia, tampoco esa mamá que estaba en privación de libertad, fue a un juzgado de familia
y argumentando que la cárcel no era un lugar para que su niño viviera, lo cual podemos estar todos plenamente de acuerdo. Se presentó en el juego de familia y pidió poder llevar al niño con él, vivir con él. El juez de familia, sin dar demasiada noticia y sin que lo supiera, digamos, los organismos, no quiero meter la pata, pero no estaba todo tan aceitado, porque el mismo día que llega el oficial del juzgado de familia, también llega el de niñez, ¿no? Que alguien se enteró antes y sorprende a esa mamá diciéndole: acá está el oficio del juez de familia, vino el papá para llevarse al niño. Fue muy embromado, muy violento. La mamá se resistió, hizo desobediencia, si se quiere. El niño ese día no se fue, a la semana sí. Pero miren lo que son las cosas, sin estigmatizar a nadie. Uno tiene muchos años, yo tengo 25 años trabajando en las cárceles, y uno escucha la voz de todo. Y yo escuché la voz de esa mamá diciendo: señora, mi marido en cualquier momento quede preso de vuelta. Yo no sé cómo el juez hace esto. Era una mamá sufriente a la cual estaba por arrancar un bebé, ¿no? Pero era una mamá diciendo esto, una como servicio penitenciario, igual que mis compañeros penitenciarios, con ninguna incumbencia. Porque aquí estaba un papá, una mamá, juez de familia, zonal. Nosotros somos solamente el entorno, no tenemos ninguna incumbencia, pero en el medio y con la angustia de ver la situación y la angustia de cómo van a reaccionar las demás mamás. Porque en estos climas de todo el dolor y todo el sufrimiento, uno siempre está esperando que la persona recita violentamente estas cosas del Poder Judicial y de todos. Y uno escuchó a esa mamá y uno también conocía a este muchacho de cuando visitaba a su esposa cuando estaban los dos